Yo. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Sí, profe, no, Sí, no. profe, ahí se escucha. Sí, Ay, profe. Dios, Sí, desde profe. de las 11 menos 20 que estoy acá tratando de hacer esto. Bueno, sola. No sé por qué no los podía ver a ustedes, yo estaba solita. Bueno, voy a empezar porque si no, no vamos a... Ay, disculpen, pero realmente hasta ya estaba hasta nerviosa. A ver si puedo presentar, ni siquiera puedo presentar. Bueno, a ver si empiezo con esto. Oh, ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchás, Silvia, ahí? Sí, profe. Sí, se escucha. Bueno, escúchame, Silvia. Sí, ¿Ustedes me para. escuchan? Si vos no le ¿Me podés... escuchan, chicos? Sí, Sí, profe. Sí, te Sí, escuchan. profe. Sí, profe. te Escúchame, escucho. Silvia. Si vos no podés mostrarle las imágenes a los chicos, dale la clase oral y que ellos copien, que como si estuviesen en el aula. Total, las imágenes se las vamos a mandar por el aula virtual, pero dale la clase oral y que ellos, si tienen ¿Ellos alguna duda, que pueden ver algo o pregunten. no ven nada? Ahí está, profe, ahí ¿Están está viendo? presentando. Sí, ahí se Bueno, sí, profe, Sí, se ve. ahora, hoy no es mi día, no es mi día. Bueno, habíamos dicho en la clase anterior que nuestro cuerpo está formado por un alto porcentaje por agua y que esa agua se iba a distribuir en dos grandes compartimientos. El líquido intracelular, el que está en el interior de la célula, y el líquido extracelular, el que está por fuera. Ese líquido extracelular, a su vez, se subdividía en tres compartimientos. El canalicular, por donde va la sangre, el intersticial y el de las cavidades. Dentro del canalicular, que es por donde va a ir la sangre, esta sangre se tiene... Silvia, Sí, Silvia, para que los sí, chicos no están viendo. No están viendo, dicen preparación, todavía no salió la imagen. dice que me lo está compartiendo. Bueno, después se lo paso al PowerPoint para que no nos sigamos atrasando. Por ello, a ver. Escuchen, chicos, ustedes vayan copiando o tomando apunte como lo hacen en clase y de última le pasamos todo por el aula virtual o yo después se los paso por WhatsApp. No se preocupen por eso. ¿Ahí no lo ven? No, se ven lo del Meet, PDF. Bueno, No, profe, me parece que usted está en otra, tipo en otra No, pestaña. en otro Meet. ¿No? porque Está tengo tantos presentando mitos acá, mira. un PowerPoint. Hoy Fíjate me donde ven. dice Bueno, vamos a entrar. A compartir. ver, a ver. Sí, pero ya sé cómo lo he hecho siempre. ¿Ves? Me dice dejar de mostrar pantalla para todos modos. Profe, ¿no será su A ver conexión ahí. a Bueno, internet? ¿sabés qué? Sí, puede ser. Escúchame, si no dáselos, que los chicos tomen apunte, después le pasamos Pero todo yo el tengo una material, buena se lo pasamos conexión. por el aula Sí. y por A ver, voy a coso y por intentarlo de vuelta. WhatsApp. No Espera. te preocupes, dáselo. Bueno, esta sangre se va a elaborar por un mecanismo que se conoce como hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Es la producción o elaboración de los elementos figurados de la sangre. O sea, cómo se van a elaborar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Todo este proceso ocurre en la médula ósea a través de una célula madre pluripotencial
que es una célula hematopoyética. ¿Qué va a hacer esta célula madre? Va a dar origen a células madres idénticas a las de ella y va a dar origen a células progenitoras. Estas células progenitoras van a ser las que van a sufrir una serie de modificaciones para dar origen a las células sanguíneas, dar origen a las plaquetas, a los leucocitos y a los glóbulos rojos. Todo este proceso ocurre en la médula ósea. Y desde que se produce la estimulación hasta que se originan estas células, pasa por una etapa de maduración y de diferenciación. Pero esta célula madre progenitora, precursora, tiene características. Es una célula que se caracteriza por tener un núcleo y escaso citoplasma. Contiene mitocondrias y va a contener sistema retículo endoplásmico. Y tiene una estructura en su membrana que es un CD34. ¿Eso qué es lo que es? Es una estructura... Está yendo muy rápido, que profe, ¿eh? Son palabras ¿Voy muy muy rápido? complicadas. Son palabras Sí, largas y demasiado. complicadas y está yendo rápido. Bueno, ahí te voy más despacito. A ver si puedo presentar acá. Esta célula madre, que tiene las características, que es redonda, con un núcleo importante, escaso citoplasma, que tiene un marcador que es el CD34, que este marcador, ¿para qué es importante? Porque estas células, chicos, son las que se van a trasplantar cuando uno necesita ser donante de médula. Para una enfermedad determinada, en una leucemia o un linfoma, estas células son las que se van a trasplantar. Esta célula madre que se encuentra en esta médula, la podemos encontrar también en el cordón umbilical. Esta célula va a dar origen, como dijimos, a células iguales o células precursoras madres. Ya es como puedo para presentar. A ver, voy a cerrar acá. Porque esta célula Para, no la cerres nada madre porque te vas a ir. va a dar origen. No voy a cerrar nada, no. Esta célula madre va a dar origen a otras células madres, a una serie mieloide. A ver si se lo dibujo para ver si la ven. Va a dar origen a una célula madre mieloide y linfoide. Esta célula madre, tengo la cámara acá, madre mieloide, va a sufrir modificaciones a las plaquetas, a los glóbulos rojos, son los granulocitos, los que tienen. Y la célula linfoide, como su nombre lo ¿Puedes indica, repetir? tiene más de origen. Profe, se le escucha todo cortado. Sí, los glóbulos blancos. Ya le voy a pasar, si no, ¿cómo se llama? Le voy a hacer un videíto y se lo voy a mandar. Va a ser más fácil.
Y la serie linfoide va a dar origen, ¿sí? Lo de mieloide, ¿te lo puede Sí, repetir? mi amor. Sí, la célula mieloide te va a dar origen a las plaquetas, a los Profe, glóbulos disculpe rojos. que le moleste. ¿Puede volver a explicar desde la célula madre? Porque creo que a todos se nos empezó a cortar desde ahí. Bueno, ahí empieza. Gracias. Las células sanguíneas se van, sí, por favor. Las células sanguíneas se van a originar de una célula madre hematopoyética, que es una célula que se caracteriza por tener un núcleo, escaso citoplasma y tiene un marcador, que es el CD34. Este marcador es de sumamente importante porque estas células son las que se trasplantan ante distintas enfermedades, como por ejemplo en una leucemia. Pero esta célula madre tiene características o funciones que le son específicas. ¿Cuáles son esas funciones? Va a dar origen a células madres hematopoyéticas, o sea que da células, origina igual a las de ella. Tiene la capacidad de autorreproducirse. Da células idénticas. Como también va a dar origen a células madres progenitoras. Estas células madres progenitoras son las que van a dar origen a las células sanguíneas. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, profe. Estas células madres van a ser de dos tipos. Una célula madre mieloide y una célula madre linfoide. La célula madre mieloide va a dar origen a las plaquetas, a los glóbulos rojos, a ciertos glóbulos blancos, como son los granulocitos, que después vamos a ver la función y las características que tienen estos glóbulos blancos, a los granulocitos y a los monocitos. O sea que esta célula madre mieloide me da origen a las plaquetas, a los glóbulos rojos, a los granulocitos y monocitos. La otra célula madre, que es la célula madre linfoide, como su nombre lo indica, va a dar origen a los linfocitos T y a los linfocitos B. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, así sí. Sí, Estas profe. células que se van a originar en la médula ósea, desde que se produce la estimulación hasta que se originan, pasan por un proceso de maduración y de diferenciación. Todo este proceso, desde que se estimulan hasta que se forman, todo ocurre en la médula ósea. Para luego, cuando ya está madura o bien formada estas células, las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, recién pasan a la sangre. Pero estas células sanguíneas se elaboran
en distintos sectores según las distintas etapas de nuestra vida. Vamos a dividirla la vida en una etapa prenatal, o sea, durante el embarazo, y una etapa postnatal. En la etapa del embarazo o prenatal, la dividimos en 3 trimestres, primero, segundo y tercer trimestre. En el primer trimestre de embarazo, las células sanguíneas se elaboran en el saco vitelino. O sea que en el primer mes de embarazo, el saco vitelino va a producir las células sanguíneas. En el segundo trimestre de embarazo, se va a elaborar o la va a fabricar a estas células sanguíneas el hígado. El hígado elabora las células sanguíneas. Y en menor proporción lo va a realizar el vaso. O sea que en el segundo trimestre de embarazo, estas células sanguíneas son elaboradas por el hígado y por el vaso. Y en el último trimestre del embarazo, se va a elaborar estas células sanguíneas en la médula ósea de todos los huesos de nuestro cuerpo. El vaso dejó de funcionar, de elaborar, y el hígado empieza a disminuir su producción, porque la que va a elaborar todo va a ser la médula ósea. ¿Entienden hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Después que se produce el nacimiento, ¿quién va a continuar esta elaboración? La médula ósea. Pero lo hace distintos huesos según las edades. Los 5 primeros años continúan todos los huesos de nuestro cuerpo elaborando células sanguíneas. A los 20 años va a participar en la elaboración también la tibia. Pero ya a los 30 años de edad, la tibia y el fémur dejan de producir células sanguíneas. Y después de los 30 años en adelante, quien va a elaborar a estas células sanguíneas son las costillas, el esternón, los cuerpos vertebrales y la pelvis. Después de los 30 años, continúan las costillas, el esternón, los cuerpos vertebrales y la pelvis. Entonces, ¿esto qué nos permite decir? ¿O cómo lo podemos dividir a esta elaboración? En 3 etapas. Una mesoblástica, otra hepática y una mieloide. La mesoblástica es la que se da en el primer trimestre de embarazo, que lo produce el saco vitelino. La segunda etapa, que es la hepática, que se produce en la segunda etapa o trimestre del embarazo, para luego continuar su producción en la tercera etapa, que es mieloide o elaboración de la médula ósea. Hasta los 5 años todos los huesos van a participar. A los 20 la tibia ya deja de producir células sanguíneas. A los 30 ya deja de producir el fémur, para luego de los 30 años continuar las costillas, el esternón, los cuerpos vertebrales
y la pelvis. ¿Entendieron eso? Yo les voy a mandar un dibujito que está bien dividido. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cuál ¿Duda? era la primera etapa? La primera etapa la va a producir el saco vitelino y es la etapa mesoblástica. Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna duda? Esto siempre lo tomamos, ¿eh? Profe, ¿qué pasaba a los 30 años? Después de los 30 años, los que van a producir las células sanguíneas van a ser nada más que las costillas, el esternón, las vértebras y la pelvis. ¿Alguna otra pregunta? Profe, gracias. No, por favor. Entonces, con estos elementos celulares, vamos a poder decir que se va a formar la sangre. ¿Qué es la sangre? La sangre es una suspensión de células en un medio líquido, que ese medio líquido es el plasma. La sangre es un tejido conectivo y es un tejido renovable. Renovable. Es el único tejido del organismo que está en movimiento. Si este se detiene, se va a coagular. Tiene un color rojo escarlata. Ese color se lo va a dar un principal componente que es la hemoglobina. Esa hemoglobina le va a dar el color característico a la sangre. Esta sangre representa el 8% del peso corporal de un individuo. Tenemos entre 4, según la edad, entre 4 a 6 litros de sangre. Y la cantidad total de sangre se la conoce con el nombre de volemia. ¿Qué es la volemia? La cantidad total de sangre que tiene un individuo. ¿Alguna pregunta y duda hasta ahí? ¿Alguna duda? Profe, el corporal que había dicho, ¿Cómo, hijo? Que no te escucho. el porcentaje corporal. El peso corporal, el 8% del peso corporal de un individuo. Ah, eso es. Está. El Gracias, profe. 8%. Pero esta sangre cumple muchas funciones. ¿Qué funciones va a tener? Transporta sustancias de desechos, o sea, los productos finales de los distintos metabolismos van a ser transportados por esta sangre para ser eliminados, como también transporta el CO2. Transporta todos los nutrientes necesarios para la vida celular. Como transporta los nutrientes que necesita para trabajar, transporta el oxígeno para que esta célula pueda desarrollarse. Participa en los mecanismos de defensa de nuestro organismo, o sea que cumple una función inmunológica. Participa regulando la temperatura corporal.
cumple una función de transporte. Va a transportar hormonas, enzimas, sustancias reguladoras. Los medicamentos que nosotros tomamos son transportados por la sangre. Participa en los mecanismos de coagulación y de cicatrización. Va a participar en el equilibrio ácido-base. Participa regulando el medio interno. Y regula la presión oncótica. Y tiene sí. Una pregunta, profe. Cuando dijiste que ayuda a regular el medio interno, es decir, que participa en la homeostasis. ¿Cómo? Cuando dijo que ayuda a mantener el medio Regula el interno, medio interno. o sea, participa en la homeostasis. Sí. Ah, ok. Gracias. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que el líquido extracelular regulaba el medio interno? Uno de estos líquidos los que participan regulando estos mecanismos homeostáticos. Dijimos que esta sangre... ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cuál fue la última función que dijo, aparte del medio interno? Presión oncótica, el equilibrio ácido-base, participa en los mecanismos de coagulación y de cicatrización. Gracias, profe. No, por Profe, favor. ¿qué significa presión oncótica? Ahí lo vamos a ver cuando veamos las funciones de las albúminas. Pero esta sangre, dijimos que estaba formada por una porción líquida, que ese líquido es lo que conocemos como plasma. El plasma representa el 55% del total de la sangre. El plasma es la fracción acelular, o sea, es la porción de la sangre en la cual le sacamos las células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Es la porción líquida de la sangre. Este plasma está formado por suero y fibrinógeno. Tiene a la textura un aspecto arenoso, como si tuviera microgránulos. Perdón, profe, ¿por qué está formado el plasma? Por suero y fibrinógeno. Gracias. A su tacto es arenoso, es salado y tiene un color característico. Tiene un color amarillento traslúcido. Ese color se lo va a dar ciertos componentes. Pregunta de parcial y de examen. El color se lo va a dar las porfirinas. Anoten, las porfirinas, la degradación de la hemoglobina, y la presencia de las sales biliares. O sea que el color se lo va a dar la porfirina, la degradación de la hemoglobina y la presencia de las sales biliares. Es un tejido coloidal, tiene una viscosidad de 1.5 con respecto a la del agua.
Y este plasma tiene una composición muy similar a qué líquido? Al líquido intersticial. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho? Que la única diferencia que tiene es que el plasma contiene mayor cantidad de proteínas. Eso se lo vamos a preguntar. Profe, me quedé en tejido coloidal. Un tejido coloidal tiene una densidad de 1.5 con respecto al agua. Anda. El plasma y el líquido intersticial tiene una composición muy similar, es la misma. Lo único que varía que el plasma tiene mayor cantidad de proteínas. Este tejido es el que se va a transportar por las arterias, las venas y los capilares. ¿Qué funciones va a cumplir este plasma? Cumple una importante función de transporte. Va a transportar hormonas, enzimas, sustancias que debe eliminar, medio de contraste, antibióticos. Transporta todo. Tiene una función de mantener la presión oncótica. ¿Qué significa esto? Que tiende a mantener el volumen, la cantidad de sangre. Mantiene el pH sanguíneo. Cumple una importante función inmunológica, o sea que va a cumplir función de defensa. Tiene una función, ¿voy muy rápido? No, profe, está bien. Bien. Tiene una función reológica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué función es esta? Este plasma, con la composición que tiene, le da el soporte físico a esta sangre para poder transportar todos los nutrientes o todos los componentes que necesita la célula para poder vivir. Va a mantener el equilibrio ácido-base, la presión osmótica, cumple un montón de funciones. Pero este plasma tiene una composición especial. Está formada por agua, proteínas, componentes inorgánicos, componentes orgánicos, gases respiratorios, secreciones internas y materiales nutritivos. Entonces, entre los componentes del plasma tenemos agua, proteínas, componentes inorgánicos, componentes orgánicos, los gases, secreciones internas y materiales nutritivos. El agua que contiene este plasma
se encuentra entre el 90 y el 91% del plasma es agua. Es el componente más abundante del plasma, es el agua. Eso sabemos preguntar. ¿Cuál es el componente más abundante del plasma? El agua. Tenemos proteínas. La mayoría de las proteínas son elaboradas en el hígado. Dentro de las principales proteínas que tenemos, vamos a tener a las albúminas, al fibrinógeno y a las globulinas. O sea, albúminas, fibrinógeno y globulinas. Las albúminas, ¿qué funciones van a cumplir? Eso anoten que preguntamos. ¿Qué función cumplen las albúminas? De transporte. La albúmina transporta todo. Enzima, hormonas, medicamentos, todo. Transporte. Tiene la función también de mantener a la presión oncótica. ¿Qué nos quiere decir? Que evita que los líquidos salgan de la sangre. Evitan que los líquidos salgan de la sangre. El fibrinógeno, que es otra proteína, va a participar en los mecanismos de coagulación de la sangre. Las globulinas se van a unir a los lípidos para formar inmunoglobulinas, o sea, las células que nos van a defender de los distintos microorganismos. Profe, De las disculpe, ¿sí? ¿me puede repetir que no la escuché bien la última parte? ¿Las de las globulinas? Sí. Las globulinas se van a unir a los lípidos, o sea, a grasas, y van a formar a las inmunoglobulinas, los anticuerpos. Las inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas son las que nos defienden de los virus, de las bacterias, de los parásitos, de las reacciones alérgicas. Constituyen mecanismo de defensa. Ahí entendí, profe, gracias. Dentro de los componentes inorgánicos voy a tener el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, calcio, hierro, magnesio. Pero los que vamos a saber en sí sus funciones por ahora va a ser el del sodio. ¿Qué función va a cumplir el sodio? Pregunta de parcial y de examen. Participa en el equilibrio ácido-base. Participa regulando la presión arterial. Regula los líquidos corporales. Y regula el volumen sanguíneo. O sea, regula el equilibrio de los líquidos, el de la sangre, regula la presión arterial y participa en el equilibrio ácido-base. El potasio, ¿qué función va a cumplir? Va a actuar como estimulante del sistema nervioso.
va a estimular a las fibras musculares. Estimula especialmente al miocardio. Va a participar también. ¿Puede volver a repetir lo de potasio? Sí, hija. Estimula el sistema nervioso. Estimula las fibras musculares. Estimula al miocardio, o sea, al corazón. Participa regulando el equilibrio ácido-base. Y va a regular a la presión arterial. Y voy a decir que este potasio es antagonista del calcio. El calcio son los tres que les voy a preguntar. Los otros, las funciones de los demás, no. El calcio, ¿qué función va a cumplir? Participa en los mecanismos de coagulación de la sangre. Participa en la elaboración de la saliva. Es antagonista del potasio, o sea que va a hacer efectos inversos. Si lo estimulaba el sistema nervioso, ¿qué va a hacer? Lo va a inhibir. Perdón, profe. Una pregunta. ¿El potasio era antagonista de? El calcio. Ah, bien. Hacen Gracias. efectos contrarios. El calcio, ustedes saben que va a participar en la elaboración de los huesos, pero a una determinada edad, generalmente las mujeres en la etapa menopáusica, ¿qué pasa? El calcio no va a seguir manteniendo a este hueso, sino que va a hacer el cuerpo. Lo saca y lo utiliza para otras funciones, por eso se produce la osteoporosis. En las mujeres menopáusicas, el calcio ya no lo sostiene al hueso, sino pasa a cumplir otras funciones en el cuerpo. Por eso se produce la osteoporosis. Dentro de los componentes orgánicos, voy a tener urea, creatinina, glucosa y ácido úrico. La urea es el producto final del metabolismo proteico. Pregunta de parcial. ¿Lo puede repetir? Sí, la urea es el producto final del metabolismo proteico. La creatinina es el producto creatinina. ¿Cómo, hijo? ¿Puedes volver a repetir lo de urea, por favor? Sí, hijo. La urea es el producto final del metabolismo proteico. Es el producto final del metabolismo proteico. La creatinina es el producto final del metabolismo nuclear.
La creatinina es el producto final del metabolismo nuclear. La glucosa es el producto final de ¿qué metabolismo? De los hidratos de carbono. De los hidratos de carbono. ¿Mm? De los hidratos de carbono. Y el ácido úrico, que es el que se eleva en las personas que tienen gota, el ácido úrico es el producto final del metabolismo muscular. El ácido úrico es el producto final del metabolismo muscular. Dijimos que este plasma contiene gases, va a transportar tanto al oxígeno como el CO2. Tiene secreciones internas. ¿Qué significa? Que transporta todas las hormonas y todas las enzimas que elabora nuestro organismo. Plasmina, trombina, colecistoquinina, billoquinina, amilasa salivar, amilasa pancreática, todas las hormonas, la T4, la TSH, todas las hormonas y enzimas que produce nuestro organismo es transportado por este plasma. Tiene también materiales nutrientes. ¿Qué materiales va a tener? Los aminoácidos, esencial para la vida celular. Tiene los distintos colesterol, el HDL, el LDL, los triglicéridos, y tiene un montón de otros componentes. Pero esto es lo que nosotros normalmente le tomamos a ustedes. Todos estos valores y estos componentes, mejor dicho, se encuentran dentro de lo que se consideran valores normales. Tengo un mínimo y un máximo que se debe encontrar, que es lo que ustedes ven en un análisis de sangre. Ustedes habrán visto alguna vez un análisis y dice, tengo sodio 144, por ejemplo. Tengo un valor mínimo y un valor máximo. Todo esto se estudia a través de un análisis de sangre en la cual se va a dosificar cada uno de estos componentes. Las proteínas de este plasma se lo estudia o se lo analiza a través de una técnica que se llama electroforesis. Y hasta acá voy a terminar con esto y los dejo, porque los he hecho sufrir. Electroforesis. ¿Qué es la electroforesis? Es una técnica de laboratorio en la cual se van a detectar los distintos niveles de proteínas. Esto se utiliza para complementar o terminar de dar un diagnóstico. ¿Y en qué consiste esta electroforesis? En la migración de las proteínas en un campo eléctrico. Se pone este plasma en un papel determinado, específico, se pasa a electricidad y va a dar un trazado característico. Ese trazado o esa migración es lo que se conoce como electroforesis. ¿Alguna pregunta? ¿Consiste en la migración de las proteínas y qué más? En un campo eléctrico. ¿Podría volver a explicar la electroforesis, por favor? Sí. La electroforesis es una técnica de laboratorio que se utiliza para llegar
a complementar un diagnóstico. Por sí sola no es diagnóstico. Complementa para dar un diagnóstico. Y consiste en poner este plasma en un papel específico, se produce, se da una electricidad, y estas proteínas, según su carga, van a migrar, dando un trazado característico. Gracias, profe. No, por favor. Profe, ¿sería en un campo eléctrico o a un campo eléctrico? En un campo eléctrico. Ok. Se saca es un papel, ¿vieron? ¿Habrán visto los que se hacen para cuando se pincha el dedo? Bueno, es un papel así, se coloca el plasma, se produce una electricidad y da un trazado. Que en alguno es, ustedes no me ven a mí. Sí, sí, te veo a vos. ¿Qué hace? En algunos da un trazado como si fueran unas montañitas según la concentración. Y en otro traza el papel en distintas concentraciones de color. Es un color característico que se da una migración y hace un dibujo. ¿Alguna pregunta y duda? Profe, ¿qué es lo que detectaba? Me ayuda la electroforesis, me determina la cantidad de proteínas que tengo. Las proteínas, esta técnica no me va a dar un diagnóstico que yo tengo tal enfermedad, pero me ayuda para dar un diagnóstico. Yo tengo varios signos y síntomas, y con este análisis yo puedo completar para decir esta persona tiene tal patología. No es de diagnóstico sola. Por ejemplo, yo si hago un análisis de sangre y tengo baja concentración de glóbulos rojos, ¿yo qué voy a decir? Que esa persona tiene una anemia. Pero esa persona va a tener otros síntomas, cansancio, decaimiento, un montón de cosas. Pero estas proteínas, por ejemplo, me ayudan para dar un diagnóstico de una determinada enfermedad. Por sí sola no me da un diagnóstico. Gracias, profe. ¿Alguna pregunta? No, por favor. ¿Alguna pregunta? Bueno, hasta acá le vamos a tomar el miércoles que viene. Esperemos que tengamos. La verdad que no sé cómo hice para entrar yo al Meet, que estaba sola. De las menos cuarto que estaba. No, porque te equivocaste. Entraste por otro lado. Escuchen, chicos, bueno, ya voy a empezar a preparar los practiquitos para el miércoles que viene, que va a haber clase, porque ya creo que pasaron las fechas que van a haber los paros y creo que no nos toca. Creo que jueves y viernes ya después les paso bien. La semana que viene... es normal. La semana que viene el paro de no docente es el viernes. Y la otra semana es el jueves. Los horarios de los prácticos ya están subidos en el aula. Están subidos en el aula. Lo que sí hay una letra que yo escribo es a las 10 horas de Avan Silvia a Barros Valentina. A las 10:30 de Barroso Yeseni hasta Echeverría Denis. Después de Chávez Montenegro hasta Gordillo. Puede figurar como una, pero es Gordillo. Porque uno de los chicos me preguntó, Ignacio. Después a las 13 va de Guancia Rosa hasta Morel Laura. De Mora, a las 3:30 va de Mora Mecho a Rosa Diego. A las 14 de Rovira hasta Vaca. Y desde a las 14:30 va Linote hasta Zurita.
Cada alumno que estuvo anotado en su horario de trabajo, como lo anotó Pilar, y los que me mandaron el correo, concurren al horario que ustedes se anotaron. Por ejemplo, Paredes Rita pidió a las 10. Por decir, Salgado Jimena a las 2 de la tarde, por darle un ejemplo. Cada alumno que pidió por su actividad laboral en el horario que se anotó, está respetado su horario. No se olviden los que no me presentaron certificado, que lo presenten el próximo miércoles. Nosotros no los quedamos como certificados, solamente los vemos y tildamos que presentaron, nada más. El certificado se lo quedan ustedes. Sí, voy a tratar de mandarle un videito. Ya se lo voy a tratar de hacer esta noche o apenas pueda.